se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y es un buen motivo, ¿verdad?, para tomar conciencia y conocer cuál es la situación de nuestro país en relación a esta enfermedad. Vamos a tomar contacto con Andrea Pino para conocer los detalles. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están, Natalia, Polo? Buenos días. Es una fecha para informar, para concientizar. Es el objetivo precisamente de esta conmemoración del Día Mundial del SIDA. Y estamos junto al doctor Reinaldo Rosas, infectólogo del Hospital Militar, porque queremos abordar los diferentes temas, las metas. Estamos muy lejos de las metas que se propusieron para el 2020, doctor. Ahora hay nuevas metas también. Y queremos conocer un poco la realidad, la situación actual en nuestro país. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Polo, Natalia. Buenos días. Gracias por este espacio para poder hablar de esta enfermedad, de esta pandemia que lleva 30 años en Chile y que hemos ido ganando terreno en algunas áreas, pero lamentablemente las últimas cifras prepandemia nos han mostrado que Chile es uno de los países en el mundo donde más ha aumentado los contagios de VIH. Por lo tanto, las estrategias de salud pública han tenido que cambiar, han tenido que cambiar también los recursos para el tratamiento de esta infección. Y hoy día estamos abocados en las nuevas estrategias que son preventivas principalmente, porque hoy día ya disponemos de buenos tratamientos para nuestros pacientes. Ellos están haciendo una vida normal, están indetectables, por lo tanto no contagian a sus parejas, pero tenemos todavía en Chile una gran brecha, que son estos entre 20 y 30 mil personas que están contagiados y no lo saben y no tienen síntomas. Y esas personas, uno, están contagiando a otras personas y dos, están en riesgo de enfermar gravemente por no saber su diagnóstico. Lamentablemente, en estos tiempos no deberíamos ver a nadie que llegue a la etapa del SIDA, que es la última etapa de la enfermedad. Pero estas personas que no saben su diagnóstico, que no se hacen el examen, llegan en muy malas condiciones de salud al momento del diagnóstico. Y eso es también parte de la estrategia que queremos lograr, de no tener que ver personas jóvenes tener que morir o tener que quedar secueladas por una enfermedad que tiene un tratamiento altamente efectivo el día de hoy. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos realizarnos el examen? Bueno, lo que yo le recomiendo a las personas en general es que al menos se lo hayan hecho una vez en la vida y después, dependiendo obviamente de sus conductas de riesgo, uno lo puede recomendar una vez al año, cada 2 años, pero yo diría que no menos que eso. ¿Qué pasa con los adolescentes? Hay un aumento considerable de casos en ese grupo etario. Las razones, pasa por campañas comunicacionales, por difusión, por más información. Las razones de lo que está pasando con ese grupo etario en particular. Bueno, efectivamente cada vez estamos viendo contagios en personas más jóvenes y el grupo donde más hubo contagios esta última década y donde más aumentaron los contagios precisamente el grupo entre 15 y 29 años. Claramente las estrategias que teníamos en la década pasada no eran efectivas con este grupo etario o no llegaban los mensajes, por lo tanto tenemos que ser capaces de generar información y que llegue por los canales que este grupo etario efectivamente consume esta información, porque si no, todos los esfuerzos quedan en vano, ¿ya? Es muy importante que este grupo tenga una percepción de riesgo, ¿ya? Porque lo que pasa es que como esta es una enfermedad que no da síntomas ni nada, muchas personas están esperando que la persona que tiene esta enfermedad manifieste algo y que yo me voy a dar cuenta, pero no es así. Por lo tanto, es muy importante que este grupo etario, el más joven, se haga el examen. Hoy día contamos con el autotest que ya se va a poder comprar incluso en las farmacias, igual como el test de antígeno de COVID, este es un test de sangre que se puede hacer en el dedo, en su casa, tranquilo, con confidencialidad. No va a tener las barreras de acceso que teníamos hasta antes con el test que había que ir a hacerse en los centros de salud. Por lo tanto, esto va a ser un paso muy importante, ya lo es. Esto ya se publicó en el diario oficial en el mes de junio y a partir de noviembre ya está autorizado para que cada persona se lo pueda hacer y se lo puedan hacer con sus parejas. Nosotros siempre empoderamos a las personas para que sean responsables, para que se hagan el test, para ser responsables no solo con ellos, también con sus parejas. Por lo tanto, ese es un cambio en la estrategia que se viene fuerte. Y por otro lado, yo te diría que estamos en una revolución de la prevención porque tenemos disponible acá en Chile ya desde el 2019 la profilaxis preexposición. ¿Esto qué significa? Una pastilla que previene el contagio del VIH, ¿ya? Y que se suma a las otras estrategias de educación, de uso del preservativo, y por lo tanto esta estrategia que se llama PrEP, ¿ya? Y que el próximo año además vamos a disponer de un PrEP inyectable que se va a administrar cada 2 meses, nos va a permitir poner muchas personas en prevención, en esta prevención que es una prevención medicamentosa y que en otros países ha tenido una alta tasa de éxito y de eficacia en este grupo más joven.
Doctor, hay preguntas en el estudio, Polo, te estamos escuchando. Muchas gracias, Andrea. Doctor, con respecto a algo que usted mencionaba, el uso de preservativo, ¿por qué ha sido tan difícil convertir el uso de preservativo en un verdadero hábito, en prácticamente una obligación personal, ¿no es cierto?, del uso y de la exigencia de uso? ¿Qué ha fallado ahí en esas campañas? Bueno, hay una baja tasa de aceptación por parte de los usuarios. Uno ve en las encuestas que aproximadamente, y en los estudios grandes donde se ha hecho PrEP, por ejemplo, que alrededor de un 20% de las personas utilizan esta medida del preservativo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando hacemos prevención siempre estamos reforzando esta medida, porque no solamente previene el VIH, previene la sífilis, la gonorrea, las lesiones por virus papiloma, que son lo que también hemos visto que ha aumentado en gran cantidad. Lo estamos viendo cada vez con más frecuencia en gente más joven. Por lo tanto, el usar esta profilaxis para el VIH no implica que uno tiene que dejar de usar el preservativo, sino que al contrario, tiene que reforzar el uso, y se dan circunstancias, sobre todo en las personas más jóvenes, muchas veces hay consumo de alcohol o de algunas sustancias que hace que un poco baje la guardia. El tratamiento oportuno, usted ya lo decía, el diagnóstico también temprano, ¿cuánto influye en el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo? Bueno, este es un virus que todavía no tenemos una cura. Han habido bastantes avances en el mundo, ya hay estrategias combinadas que probablemente en los próximos años vamos a tener novedades en eso, pero este virus tiene la particularidad de que no lo podemos erradicar porque se guarda dentro del ADN de la célula. Por lo tanto, estos tratamientos hoy día que tenemos que permiten mantener el virus completamente suprimido y que las personas que están infectadas no contagien, hacen una vida normal. Tenemos que ser capaces de enseñarle esto a las personas, que mientras antes se pongan en tratamiento son medicamentos que hoy día vienen los 3 medicamentos en una pastilla, por lo tanto es muy fácil de tomar, es muy cómodo, los efectos adversos ya no son los que eran hace 10 o 15 años, por lo tanto hoy día la infección por VIH es una enfermedad crónica, por decirlo de alguna manera, en que si la persona hace su tratamiento puede hacer una vida completamente normal y no queremos que esa persona llegue a un estado de, como yo te decía, de la última etapa de la enfermedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, donde se exponen a un montón de infecciones que finalmente le pueden cobrar la vida al paciente. Doctor, ¿hay suficiente información a nivel masivo? El efecto de las campañas comunicacionales que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿es suficiente? A mi parecer no ha sido suficiente porque no hemos sido capaces de llegar a los grupos donde hay más riesgo. Ejemplo de esto es, por ejemplo, que el año 2009 se lanzó una campaña para el PrEP y de 5.000 personas que se esperaba que en el sector público que adhirieran a esta campaña, solamente 250 lo hicieron, lo que es muy bajo. Entonces, por lo tanto, no estamos llegando donde tenemos que llegar. Claro, podemos decir que influyó la pandemia, todo lo que uno quiera, pero esto nos ha desafiado a los sistemas de salud para diseñar estrategias de acercarnos a la comunidad, de acercar los test, de acercar los medicamentos y así poder diagnosticar más casos y evitar que haya más contagios y haya más muertes. Doctor, por último, y muy breve porque se nos acaba el tiempo, ¿la pandemia tuvo efectos también en los pacientes que ya estaban en tratamiento o en el diagnóstico oportuno? Sí, de todas maneras, la pandemia hizo que muchos pacientes que estaban en tratamiento por miedo a ir a los centros de salud no fueran, ¿ya? Y hizo que muchos dejaran de tomar los medicamentos y ahora estamos retomando aquellos que durante un tiempo estuvieron alejados. Y por supuesto que los test diagnósticos también disminuyeron en una manera importante. Si antes de la pandemia se estaban diagnosticando 7.000 casos al año, en lo que iba subiendo la epidemia, durante la pandemia solo diagnosticamos 4.000. O 4.000, entre 4.000 y 5.000 por año, lo que no quiere decir que disminuyeron los casos, sino que no fuimos capaces de diagnosticar esos 4.000 casos adicionales que sabemos que están. Bien, doctor, le agradecemos al doctor Reinaldo Rosas, infectólogo del Hospital Militar. Hay desafíos, hay nuevas metas también, hay buenas noticias dentro de lo que conversábamos con diferentes opciones que hay hoy y que antes no estaban, así que le agradecemos el tiempo y la entrevista y también importante recalcar el sentido de esta conmemoración del Día del SIDA, que es precisamente informar, llevar toda la información necesaria a las personas que deben conocer sobre este tema. Un tremendo tema, sin duda, importante digo, testearse tal como lo decía el doctor.